¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Sí, esta noticia de último minuto en esta jornada de día viernes. El ministro del Interior, COVID-19 positivo, y esto está afectando en este minuto, podríamos decir, a la plana mayor del orden público. ¿Por qué? Porque el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, inició una cuarentena preventiva. Lo que nos han dicho es que sería contacto estrecho del ministro del Interior, no presenta síntomas, pero fue por su PCR y se mantendrá en esta cuarentena preventiva. ¿Quién más se ve afectado producto de lo que ha ocurrido del ministro del Interior? El general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, quien también concurrió hasta el hospital de Carabineros para un PCR, y se informa, según la institución, que el general Yáñez se va a mantener con teletrabajo. La tercera persona es Héctor Espinosa, el director general de la Policía de Investigaciones, quien también habría iniciado una cuarentena preventiva. Por eso hablamos de la plana mayor del orden público. Hay que recordar que el día miércoles el ministro del Interior tuvo una pauta con el general Yáñez, esto relacionado con diligencias que dieron resultado en el avance de la investigación relacionada a la muerte del cabo Eugenio Naim. ¿Qué pasó con el director de la PDI y también con el subsecretario Gali? Ellos viajaron a Arica el día de ayer hasta Chacayuta, donde dieron a conocer un procedimiento relativo a drogas, compartieron el avión. Son las autoridades de gobierno que se han definido como contacto estrecho del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el presidente Sebastián Piñera? Según la información acá de Presidencia, el mandatario no sería contacto estrecho del ministro del Interior y tampoco los ministros que componen el comité político. Es el equipo más cercano al presidente Sebastián Piñera, todos con oficinas acá en el Palacio de la Moneda, salvo el ministro de Hacienda, que se reúnen constantemente. La última reunión de este equipo fue el día lunes y el ministro del Interior habría presentado desde ayer en la noche síntomas. Esto lo llevó a en la mañana realizar el PCR, que finalmente esta tarde dio resultado positivo. Para hacer contacto estrecho hay que tener reuniones sin mascarilla, y lo otro importante es que es hasta 2 días antes del inicio de los síntomas. Por lo tanto, si el lunes fue la última reunión con el presidente, estaría alejado entonces de ser contacto estrecho. Y lo importante, la información oficial acá de Presidencia es que el mandatario no sería contacto estrecho del ministro del Interior. El Ministerio del Interior envió un comunicado en donde señala que desde anoche el ministro tuvo síntomas, se mantuvo en su casa, fue por el test PCR, dio positivo, y con esto inicia la cuarentena. Después de esto se notificó a sus contactos estrechos, y en el comunicado aseguran que no es ni el presidente ni el comité político. Se inicia la búsqueda activa de casos de quienes estuvieron presencialmente con el ministro, y además en este comunicado se indica que el ministro del Interior es subrogado según la ley 20.502. ¿Qué dice esta ley? Si no está el ministro del Interior, sigue el subsecretario del Interior, pero en este caso también iniciará su cuarentena preventiva, y luego del subsecretario del Interior sigue la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la subdere que ocupa María Paz Troncoso. Sí, es que estábamos viendo la actualización que hace la autoridad sanitaria cada cierto tiempo de las definiciones, de los contactos estrechos, del plan paso a paso, en fin. Y hay una que es de febrero de este año, que da 2 situaciones de contacto estrecho y las definiciones, porque esto podría tener repercusiones incluso un poco más amplias. Dice, definición de contacto estrecho, esto es MinSal, está firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y hay 2 definiciones. La primera es toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable desde los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio del síntoma del caso. La segunda circunstancia, una persona que ha estado en contacto con un caso asintomático entre 2 días antes y hasta 11 días después de la toma de la muestra. Y en ambas situaciones se deben dar una al menos de las siguientes exposiciones. Hay varias condiciones, pero son en los sustantivos. La primera es contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto físico directo sin el uso correcto de la mascarilla, que sería, entiendo, las condiciones, ¿no? Alguna reunión, más de 15 minutos sin mascarilla. La segunda, compartir un espacio cerrado, que aquí podría caer más de alguna persona de gobierno, por más de 2 horas en lugares tales como oficinas, centro de trabajo, colegio, entre otros, sin el uso correcto de la mascarilla, el que la tenga mal puesta, que haya usado más de un cierto tiempo esta mascarilla quirúrgica, en fin. 3, vivir o pernoctar en el mismo hogar. 4, traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro por más de 2 horas sin el uso correcto de la mascarilla. Podría ser lo del avión que tú nos dices, el vuelo. Y 5, brindar atención directa a un caso probable o confirmado por un trabajador de salud sin los elementos de protección personal. Es decir,
podría haber más personas dentro de todas las que tú ya nos estás nombrando que pudieran eventualmente estar dentro de estas definiciones de contacto estrecho con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, porque tampoco sabemos qué sintomatología presentó, ¿no? Lo que pudimos saber hasta el momento es que tenía síntomas y uno de esos síntomas era fiebre, Iván. Eso es lo que hemos podido saber hasta el minuto. Eso llevó al ministro del Interior a tener que ir por un examen PCR que finalmente dio positivo. Dentro de las autoridades, quienes están iniciando este proceso de PCR, también de cuarentenas preventivas, son quienes ya hemos nombrado: el general director de Carabineros, el director de la PDI y también el subsecretario del Interior. Por supuesto que se está realizando el proceso de búsqueda activa, de saber con quiénes estuvo el ministro del Interior cumpliendo lo que dice la autoridad sanitaria para ser contacto estrecho. Y también suponemos que dentro de la familia del ministro del Interior también está todo este proceso. Nosotros estamos en la parte más formal, ¿no? La parte de las autoridades de gobierno. Obviamente siempre hay reuniones acá en el Palacio de la Moneda, numerosas reuniones, pero por lo menos la información oficial es que el comité político y el presidente no son contactos estrechos. Lo que sí comentábamos en un despacho anterior es que hubo una comisión bicameral, por ejemplo, el día lunes o martes al inicio de esta semana, y a pesar de que era telemática con el Congreso, el ministro estaba con mascarilla al interior de una de las oficinas acá del Palacio de Gobierno, porque estaba con otros integrantes de su equipo en ese encuentro telemático de la Comisión Bicameral de Seguridad. Por supuesto, tenemos que estar pendientes a lo que se actualice respecto de esta información. Obviamente es una información reciente y se está en este proceso de búsqueda activa, pero por lo menos ya sabemos que varias autoridades del país que tienen que ver con el orden público ya están en el proceso de cuarentena preventiva de PCR, pero otras autoridades del Palacio de la Moneda, se asegura, no son contactos estrechos del jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que reiteramos, el día de ayer estuvo en Arica en una actividad relacionada a la incautación de drogas en Chacayuta. Ahí lo acompañaba el subsecretario Gali, que viajó con él en avión. Fue un viaje por el día, regresaron durante la tarde, y por la información que nos da el comunicado, en ese minuto es donde ya el ministro habría presentado los síntomas que lo llevaron a tomar este PCR. Noticia que se da a conocer, recordemos, cuando tenemos más de 5.900 casos nuevos de COVID-19. La pandemia está en un minuto muy difícil a nivel nacional. La región metropolitana, mañana ya todas sus comunas estarán en fase 2. Hay cuarentena los fines de semana y muchas comunas también que están en fase 2. Es un momento complejo y nuevamente el COVID está presente acá en el Palacio de la Moneda. En los primeros momentos fue guardia de palacio. Hace unos meses el ministro Monkever, cuando era ministro de Desarrollo Social, recordemos que ahora ya es candidato a la constituyente, el ministro de Obras Públicas. Así que ha estado presente el COVID acá en varias autoridades de gobierno, Iván. Sí, Valentina, muy breve, ¿eh? Estaba revisando y me hacía el apunte también desde la sala de dirección. Esta semana, el lunes, fue la reunión que tuvo el mismo ministro Delgado con los padres de Itán y Damara, estos dos niñitos asesinados. Revisando las imágenes, por lo menos lo que encuentro acá, una búsqueda muy rápida, están en todo momento con mascarillas todos, tanto el ministro como los padres de Itán y Damara. Habría que ver si en algún espacio más bien cerrado, en esta conversación que sostuvieron al interior de dependencia del Palacio de la Moneda, también se dio esa circunstancia, o si conservando ciertas distancias eventualmente podrían haberse sacado la mascarilla, solo para ver que esto podría incluso seguir expandiéndose, ¿no? La trazabilidad en los contagios es fundamental. Vamos a estar contigo en cualquier minuto, Valentina, si es que tenemos más confirmaciones, por ejemplo, de la situación del general director de Carabineros, del director general de la PDI, efectivamente, si es que también presentan PCR positivo. Volvemos contigo en cualquier minuto. Muchas gracias. De todas maneras, de nada, buenas tardes.